querido Fernando, vamos a uno de los asuntos centrales de toda tu obra y que de hecho pespuntea todas estas conversaciones porque es inevitable y porque es un asunto vertebral en todo lo que estamos abordando, que es la ética, ¿no? Yo diría que muchos de mi generación somos deudores de un libro que es Ética para Amador. De hecho, yo creo que pertenezco a la estricta generación de tu hijo. Y bueno, no solo esa generación, que es la generación nacida con la democracia, nos hemos formado con ese ensayo, sino muchísimas otras. Y no solo en España, sino también en América Latina, porque ahí tu obra ha tenido también una influencia muy considerable, ¿no? Bueno, la ética, claro, yo coincidí como otras muchas cosas, porque yo muchas de las cosas que he hecho así un poco más notables, por decirlo así, en mi vida, han sido siempre, no por improvisación mía, sino porque me lo han pedido y eso me ha dado pie a hacer cosas, ¿no? Entonces, en el caso de la ética, pues fue cuando se suprimió la obligatoriedad de la religión en el bachillerato y se dio como alternativa ética, lo cual es un disparate, porque, en fin, las personas pueden necesitar ética, aunque sean religiosas, y no tiene nada que ver, no es... Pero bueno, esas cosas administrativas. Y entonces, claro, se puso la ética como alternativa de la religión, pero nadie se molestó en que hubiera un texto o algo de ética para darlo. Entonces, yo tenía una amiga que era profesora allí en Barcelona, en un instituto un poco, vamos, de estos periféricos que tienen sus más y sus menos, pero chicos y tal. Y claro, me dije, es que yo ya no sé qué hacerlos, pero claro, tengo que hacer, les comento una noticia que viene en el periódico, pero claro, no tenemos una... Y yo tenía fama, a mí me invitaba de vez en cuando a hablar con los chicos y tenía fama de que, bueno, de que hablaba con ellos, les hacía reír y en fin, no me atacaban, sino que más bien me lo recibían bien y qué tal y cual. Bueno, entonces, ¿ves? Si tú hicieras algo de ética para los chicos y tal, y para complacerle es cuando lo que hice. Claro, en aquel momento mi hijo tenía 15 años, que es más o menos la edad que tenían los otros chicos. Y dije, bueno, pues nada, vamos a hacer una cosa, porque me dijeron todos los compañeros, no, pero no se puede, pero ¿cómo vas a explicarle a un chico de 15 años Kant y el juicio y no sé qué? Y yo le decía, es que yo no quiero explicarle Kant, yo quiero hablarle de ética. Claro, decía, si no saben filosofía, pero tienen que saber ética, porque la ética es una cosa... digamos que un joven tiene que conocer, no en plan teórico, sino un poco las bases de por qué hace falta una reflexión ética, ¿no? Entonces, bueno, más o menos la gente benévola que me miraba, pues querían que yo, pues, háblales de la energía nuclear y del aborto y de no sé qué. Y yo digo, no, yo lo que quiero es hablarles de por qué hay que reflexionar éticamente sobre las cosas. O sea, no darles mis razones para una cosa por otra, porque además las mías no valen más que las del vecino. O sea que... Entonces, bueno, mi ilusión era escribir un libro que pudiera ser leído por los jóvenes sin necesidad de que un adulto estuviera por encima del hombro diciéndole esto y lo otro. O sea, como leen los cuentos de Stephen King, o sea, con completa libertad. Y yo creo que eso es curioso que funcionó, pero funcionó porque en una época en que hay para adolescentes, hay montones de cosas, hay música para adolescentes, hay literatura, por supuesto, para adolescentes, videojuegos, etc., pero no hay un ensayo para adolescentes. Claro. Nadie había hecho un ensayo para adolescentes. Entonces, lo que yo intenté, a falta de otros méritos, pero tuvo el que llenaba ese hueco de que no había un ensayo para adolescentes, ¿no? Y ese fue el misterio de la ética para Amador. Y el éxito del libro demostró que era necesario, claro. El éxito del libro demostró que era necesario. Bueno, por lo menos, desde luego, tuvo una pegada extraordinaria, como decías antes, en España, en Hispanoamérica, pero en sitios como Italia también. Sí, bueno, sí. Tuvo montones. Incluso lo que me sorprendió un poco más, en países como Dinamarca, etcétera, tuvo mucho. Eso me extrañaba, porque esos países son protestantes
Y en el fondo, un poco disimuladamente, ética para Amador es un protestantismo para católicos. Sí, es verdad. Es una especie de protestantismo para católicos, ¿eh? Entonces me extrañaba que gente que ya era protestante tuviera que recurrir. Pero bueno, sí, también funcionó. Cuando hablé con mi editora, de la editorial Forum, ahí de Dinamarca, una señora muy simpática, nos llevábamos muy bien, yo me iba de vez en cuando allá a comer con ella y a charlar. Y cuando le pregunté esto, bueno, le digo, bueno, pero si vosotros ya sabéis, si esto es un poco protestantismo. Y me dijo, no, lo que nos ha fascinado es la idea de un padre hablando con su hijo. Ah, claro. Porque claro, eso en Dinamarca no hay. O sea, en Dinamarca toda la educación son mujeres, los hijos pues tienen madre, pero lo del padre es un señor que a veces lo ven los fines de semana. Pero no hay comunicación. Pero no hay comunicación. Entonces, claro, la idea de un padre hablando con su hijo era una novedad tan radiante que hizo que funcionara. Pero para todos aquellos que nos están escuchando, y esperemos que entre ellos haya muchos jóvenes, vayamos un poco al laberinto de la ética y a lo más elemental. Y la primera sería la diferencia de dos términos que muchas veces se confunden, que son ética y moral. Claro. ¿No? Bueno, hay una... En fin, son distinciones de estas un poco de vocabulario, técnicas, ¿no? Son técnicas, que no sé sí. si tienen mucho Sí. interés. La más elemental, me la explicó un día José Luis Aranguren, que se lo pregunté esto mismo que me acabas de preguntar tú, le pregunté a José Luis, y me dijo, bueno, en general lo que se puede decir es que moral es el conjunto de pautas, de normas, etcétera, que efectivamente tiene un individuo o una sociedad. Y la ética es la reflexión sobre estas pautas y sobre esos medios. O sea que el moral es lo que todos tenemos y lo que nos guía un poco en la vida, y ética es cuando nos paramos a pensar. Claro. Y luego ya, afinando un poco, tú has reflexionado en torno a, digamos, a esa dualidad que inspira la reflexión ética, que una sería el área, digamos, de la vida y otro el área de la libertad. Para ponernos más técnicos también, ¿no? La jurisdicción de la naturaleza y la jurisdicción de la libertad, ¿verdad? Claro, la ética, por supuesto, como todo, todo constructo humano, está basada en la libertad, es decir, es artificial. O sea, a pesar de que hay gente que... Bueno, en general, tradicionalmente, se considera que ciertos animales son modelos de conductas éticas, ¿no? Que cuidan a sus hijos, que son fieles, que tienen memoria de los favores que les dan, esas cosas. Pero bueno, todo esto en el fondo son, pues eso, proyecciones, ¿no? La ética es un constructo humano y parte de la base de la libertad. Claro, si no hay libertad, no tiene por qué haber ética. O sea, no podemos reprochar a los tigres sus costumbres antropofágicas ni a ningún animal, porque los animales no son ni buenos ni malos, claro, a pesar de todo lo que sino son lo que no tienen más remedio que ser. Digamos, la ética es para aquellos seres que pueden elegir ser o no ser una cosa u otra, y en cambio, pues los seres naturales son lo que la naturaleza determina para ellos, pero no se les puede reprochar nada ni elogiar tampoco nada, claro. Entonces, la ética, por otra parte, está basada en la libertad. Si no hay libertad, no hay ética, pero también está basada en la naturaleza. O sea, la naturaleza, de alguna forma, nos indica qué es una vida buena. No la podemos inventar, no es algo totalmente artificioso y separado de los impulsos naturales y de las necesidades naturales, ¿no? La naturaleza es el sustrato de la ética. No hay éticas antinaturales, y los movimientos antinaturales, ascéticos y tal, bueno, pueden ser elogiosos, místicos, lo que sea, pero no son éticos. La ética no manda nada que la naturaleza también no autorice, ¿no? Claro. Decías ahora de los animales, hablaremos de ello un poquito más adelante, creo, porque también es importante, creo, poner de manifiesto hasta qué punto toda esta legislación, por así decir, ética, está alterada hoy en día, ¿no? Por ejemplo, con el animalismo o con... Bueno, ahí, bueno, estos autores, Peter Singer, etcétera,
Bueno, es que a mi juicio, claro, vamos, a mi juicio, y respaldado en personas bastante más importantes que yo, como Una gran tradición, sí, sí, claro. O sea, que no es que me lo haya inventado yo hace un rato, ¿no? Es que no entienden lo que es la ética. O sea, la idea de que la ética está relacionada simplemente con el dolor y con evitar dolores, es decir, una ética analgésica, ¿no? Cualquier ser que siente dolor, pues si uno puede evitar ese dolor es ético y si no, no. Y la ética ya no va más allá, ¿no? La ética es un proyecto de excelencia de vida. Claro, claro. Entonces, en fin, evidentemente evitar el dolor posible a los demás o encauzar los sufrimientos de tal manera que disminuyan y que compartamos de algún modo empáticamente los sentimientos de otros, forma parte de la ética, pero no es solamente que la ética sea como una cataplasma, que cuando hay alguien que sufre se le ponga para que no grite. Claro, ¿no? claro, claro. Decía Iris Murdoch, que es una pensadora que tú también has leído Sí, bastante bien, y una gran novelista, que a ella, por ejemplo, los perros le parecían representaciones de las virtudes humanas. Pero decía, pero el hipopótamo no, claro, o sea... Ese es el problema. Es que, curiosamente, los animalistas, que por una parte luchan contra el especieísmo y contra la antropofemización, etcétera, pero son, por otra parte, los más antropomorfos, porque, Totalmente. claro, los animales más éticos y más próximos a nosotros son los que más cuidamos. O sea, las escolopendras cuentan con muy pocas simpatías, mientras que, en cambio, los gatos pues tienen muchos partidarios, ¿no? Tú también has comentado que la ética no castiga delitos, sino que advierte de lo que es impropio de mí, ¿verdad? No, la ética ni castiga ni deja de castigar, o sea, eso es el Código Penal. O sea, evidentemente, las leyes son imprescindibles porque la ética no es más que una recomendación moral, pero que, claro, tiene que haber un guardia que ponga multas a los que crucen el rojo, porque eso es perjudicial para la circulación. Es decir, y no se puede dejar simplemente que sea el puro arbitrio de cada cual si decide cumplir con los semáforos o no. Pero no es ético. O sea, si uno no cruza más que en verde porque, en fin, tiene miedo a que le pongan una multa, pues eso socialmente es bueno y es recomendable, pero no es ético. No, la ética es llegar a conclusiones de la conducta que debemos seguir de acuerdo con nuestra propia reflexión, ¿no? Entonces, por supuesto, la ética no castiga nada. Es decir, en ese sentido, siempre me ha parecido que, en el fondo, la religión es en fin, una perversión de la ética, porque, claro, que te den un premio por ser bueno es lo contrario de lo que la ética pide, ¿no? Lo que decía Bernard Shaw, el soborno del cielo, ¿no? Claro. El soborno del cielo, eso es lo que te obliga a ser bueno, pero porque me quiero ganar el cielo, porque quiero ir a tal. Bueno, yo comprendo que el que crea que hay una vida eterna, etcétera, tenga interés en conseguirla lo mejor posible, pero eso no es moral. Eso es como quien se compra un piso con vistas al mar. Quiero decir, pues es más bonito que uno que tenga vistas a un albañal, pero no es moral el elegirlo, ¿no? Sí. Entonces, la ética, bueno, ahí en ese sentido, quizá fue Kant el que más austeramente la defendió, ¿no? Diciendo, bueno, la ética es la intención, la pura intención nada más. O sea, no podemos meternos, no podemos ir más allá. Hay personas que se comportan de acuerdo con su exigente código moral y cometen una barbaridad. O sea, un poco el típico ejemplo de que si veo a un niño que se está ahogando en un río y me tiro a salvarlo, no me paro a pensar si ese niño crecerá y será Hitler. O sea que, claro, pero yo cumplo salvándole, y no me pueden acusar de que la culpa la tengo yo después de lo que haga ese niño una vez salvado. Claro. Entonces tú abogas, como también abogó Ferlosio, por desjudicializar la moral, ¿no? De alguna manera es muy difícil que viviéramos en una sociedad en que no compartiéramos más bien las pautas morales. Hoy uno de los problemas que tenemos es que las pautas morales no están tan compartidas. O sea, que decir que cada estrato social, cada estrato cultural, etcétera, tiene sus propias moralidades que no son las moralidades de los demás. O sea, hay cosas, en fin, no hace falta recurrir a los políticos, etcétera. Hay cosas que realmente un político admite como necesarias y como tal,
Y en cambio, dentro de la vida cotidiana serían una canallada, ¿no? Dentro de la relación de las personas. Es decir, es verdad que en las sociedades tan complejas como las actuales, ¿no? Las muy desarrolladas, hay tantos estratos éticos que es complicado el que vivamos, el que compartamos una moral. Hay cosas que, bueno, hay gente que no considera malas y otros que en cambio vemos que eso no puede ser y que no puede. Por eso yo creo que una cierta educación ética, que no tiene por qué ser solo filosófica, ¿no? O sea, yo me parece que, por ejemplo, la mayoría de grandes obras literarias tienen más lecciones éticas Claro. que la propia filosofía. Sí. La filosofía, evidentemente, en los grandes autores tiene mucho contenido ético, pero muchas veces leer a Dostoyevsky puede ser mejor para entender lo que es la culpa, etcétera, que recibir una lección de un profesor, ¿no? Sí, la que citábamos antes, Iris Murdoch, que empezó como filósofa Sí. y dedicada a la filosofía moral, pero se dio cuenta de pronto de que lo que le interesaba investigar, la filosofía era un campo demasiado estrecho, y por eso se pasó a la Sobre novela. todo que no coge todas, claro, enunciar una regla Sí. no coge todas las modalidades, ¿no? En ese sentido, por eso, quizá el que atinaba más era Aristóteles, porque claro, Aristóteles no hacía definiciones de las virtudes. Decía, mire, usted quiere saber lo que es el valor, pregúntese a quién de las personas que conoce le gustaría tener a su lado. Claro. Y eso es el valor. Si usted está en un apuro, está tal, ¿a quién conoce que acuda porque es generoso? Esa es la generosidad, ¿no? O sea, siempre para él las virtudes estaban encarnadas en prácticas excelentes. Lo que él llamaba el espoudallos, el magnífico. Hay gente que tiene la suerte de que es valiente o generosa naturalmente. O sea, no se lo propone, es que es así. Entonces a los demás, que no tenemos esa suerte de tener esas virtudes así espontáneas, pero nos viene bien porque podemos imitarles y seguir lo que es la virtud. Pero no la virtud como una regla abstracta, etcétera, sino como alguien vivo que está ayudando a vivir a los demás, salvando vidas, haciendo felices a otros, etcétera. Eso es lo que hay que imitar. Hay que imitar no unas reglas en una persona. Por eso es importante la literatura como herramienta de educación, ¿verdad? Es imprescindible. Imprescindible. Es imprescindible. Yo por eso creo que, claro, hoy vivimos en unas separaciones muy rigurosas, pero yo, por ejemplo, no entiendo una educación filosófica que no vaya acompañada de la lectura de obras literarias, porque claro, es que las obras literarias son realizaciones de la filosofía. Son los ejemplos. Ejemplos claro. vivos y sobre todo, de alguna manera, más inteligibles. A veces una norma abstracta me cuesta entenderla, pero si me cuentan la historia de Raskolnikov, sí la entiendo. Que eso es el asunto, ¿no? Claro, por ejemplo, para ilustrar el problema de la decisión que uno tiene que tomar, no la decisión, que es un problema ético fundamental, el gran problema. Y que la decisión, que es un problema también de la literatura. O sea, es decir, novelas basadas en quién toma una decisión y quién. Hay casos tan estupendos como el Lord Jim de Conrad, ¿no? Que es especialmente Lord Jim se plantea, uno va a decir, bueno, ¿soy valiente o no soy valiente? O sea, ¿podré ser valiente en un momento decidido cuando haga falta? Bueno, ese es el tipo de cosas que realmente corporeizan la ética. La ética se pregunta esas cosas, no cosas abstractas de he violado el precepto 35 y no sé qué. No, eso no es, eso es la pejiguería del puritano. No, lo importante es si uno ha fallado ante lo que es verdaderamente lo admirable. O sea, el espoudallos, el admirable aristotélico es decir, bueno, yo quiero ser como ese. Claro. Yo quiero hacer eso, quiero ser. No, a lo mejor no soy capaz. La mayoría de las personas pasamos al lado de un edificio en llamas y oímos llorar a un niño en el cuarto piso y, bueno, no somos capaces de subir por la escalera a salvarle, pero quisiéramos serlo. O sea, la voluntad ética es quien dice, yo quisiera ser el que sube a salvar al niño. Que habrá alguno que suba, yo quisiera ser ese. Luego me quedo sin. Porque una cosa es, efectivamente, el estar convencido de lo que es bueno y otra cosa es ser capaz de hacerlo, ¿no?
la frase de Ovidio en las Metamorfosis, ¿no? Video meliora provoque, claro. Deteriora sequor. Veo lo que es mejor, lo apruebo, me gusta, esto es lo que yo quiero, pero luego hago lo peor. ¿Cómo interpretas tú algo que me parece que es una reacción recurrente, digamos, en la filosofía, que es la expulsión de los artistas de la República, ¿no? Platónica, ¿no? Sí, sí. Que de alguna manera Platón en algún momento determina que la educación ya no la pueden ejercer los poetas, porque digamos que esa ética se ha agotado y que es imprescindible inventar otra, o inventar otro lenguaje, que fue el lenguaje de la episteme, pero al mismo tiempo Platón inventó otra forma literaria, en el fondo, ¿no? En el fondo, porque de alguna manera expulsó a los poetas, pero él mismo hacía ese papel, claro. Porque estaba, en vez de estar escribiendo un tratado completamente abstruso y abstracto, estaba contando un ejemplo y sobre todo contando una vida. Sócrates es una persona viva, claro, sí, es un ejemplo. Y su sacrificio vital por la ciudad, etcétera, es el contenido de Platón. Hombre, Platón efectivamente adopta... Insisto, yo creo que también a Platón, por ejemplo, en la República y tal, hay que leerlo con un punto de ironía. O sea, es que hay bastante más ironía de la que se cree, es verdad. No, completamente. Sí. O sea, Platón no es que no siempre estaba hablando como un dómine que dice que eso es lo que hay que hacer. No, él estaba de alguna manera parodiando o satirizando a los que querían. Por ejemplo, la descripción que hace de la República es evidentemente irónica. Totalmente, claro. Evidentemente no se puede tomar en serio, claro. No se toma en serio. Él no está describiendo cómo tiene que ser la sociedad, sino de alguna forma está parodiando el reformismo que habría algunos en su tiempo que sí se lo tomaban en serio, ¿no? Entonces yo creo que tampoco la expulsión de los poetas, etcétera, etcétera, no creo que Platón intentase echar a Homero de la ciudad. O sea, no me creo que eso es verdad lo que quería. No es tan dramático como sea. Claro, sino que simplemente él dice que el problema de los artistas es que pueden ilustrar las doctrinas morales, etcétera, pero también son contradictorios. Entonces, o sea, pueden también desconcertar. Los grandes autores no tienen una moraleja al final diciendo el bueno es este y el malo es el otro. Entonces dan una lección ambigua, y cuanto mejores son, más ambigua. Ahí está el caso de Shakespeare, ¿no? Que ¿quién sabe lo que pensaba Shakespeare de verdad? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie sabe si era de derechas o de izquierdas. No se le puede aplicar eso. No. Tienes ejemplos en los dos lados. No sabes si realmente lo que está recomendando es ser Lear o ser no sé, pues otro personaje. Un tirano. Sí. Un tirano. O sea, que no sabes. Él simplemente escribe cosas y les da una veracidad vital. Pero claro, o sea, hombre, uno sospecha que Macbeth no es su ejemplo vital más esto. Sí. Pero por otra parte, tampoco en un momento, porque bueno, Macbeth también es un ejemplo de coraje, etcétera. Claro, o sea, es decir, que eso no. O sea, yo creo que los grandes autores dan ejemplos de la vida, pero claro, no ponen unos subtítulos de la que hay que pensar, porque es que son como la vida misma. La vida tampoco, los espougallos aristotélicos, digamos, son casos puros, pero Aristóteles ya sabía que nadie, en el fondo, es tan claramente valiente, generoso, justo, etcétera, como para servir de parangón para los demás. Claro, o sea, bueno, claro. Sí, te puedes inspirar, esa misma reserva que constantemente hacía Aristóteles en su ética, de que hasta el final no se sabe quién es el bueno y el malo. Claro. O sea, no sabes si verdaderamente Héctor hizo bien o hizo mal en salir a luchar con Aquiles, ¿no? O sea, es esa infinita ambigüedad que hay en la búsqueda del bien y de la verdad, ¿no? Unir digamos, los ideales de vida, aun sabiendo, como Max Weber señaló, que pueden ser dioses que estén en lucha. Claro. Eso lo vemos constantemente en política. La competencia entre libertad y justicia, pues todavía nos tiene pensativos. O sea, claro, queremos libertad y queremos justicia, y sabemos que hay gente que tiene un vivísimo sentido de la libertad, pero la justicia la deja en un rincón. Y hay gente que es de una justicia tremenda, pero entonces está dispuesta a encadenar a todo el mundo con tal de ser justo, ¿no? Y bueno,
la ética también es un balance de virtudes. De ahí que, por ejemplo, Aristóteles valora la prudencia por encima de todas las demás. Es decir, si tú no tienes prudencia, es decir, si tú no tienes la habilidad del coctelero de la ética para mezclar los ingredientes, probablemente incluso las virtudes se pueden convertir en perjudiciales. Que tú has llamado templanza también, ¿no? También, sí, bueno, la templanza ya es cuando hay una pasión, Claro. ¿no? La prudencia es simplemente lo que guía al que se sabe mortal. Entonces dice, cuidado, no voy a seguir yo a una virtud como si fuera más importante que la vida. La vida es lo importante, las virtudes ayudan a la vida, pero la vida es lo importante. Entonces, el imprudente es el estoico, ¿no?, de fiat justitia pereat mundus, o sea, que se perezca el mundo pero se haga la justicia. No, o sea, entonces dice, no, pero no me toque usted el mundo, que eso es importante, porque que se haga justicia, pero compatible con la existencia del mundo. Claro. Tú has distinguido tradicionalmente entre dos campos, el campo ético y el campo deontológico, ¿no? El campo ético es el campo de la intimidad. Sí, bueno, la deontología es las reglas propias de un puesto que ocupa uno en la sociedad, ¿no? Es decir, la ética nos corresponde a todos como seres humanos, no estamos exceptuados ninguno, todos somos seres humanos, pero la deontología responde al cargo que tenemos. O sea, si somos hombres públicos, si somos padres, si somos amantes, si somos... Cada puesto tiene sus responsabilidades. Recibir regalos, por ejemplo, pues es una cosa perfectamente deseable si uno es un peatón, digamos, sí. Pero si eres el alcalde de la ciudad, pues claro, ya no cuidado. Creo que ya tienes que tener cuidado. Entonces, hay cosas que deontológicamente, los que hemos sido mucho tiempo profesores, etcétera, bueno, pues, y tenemos tendencia a contar exageraciones o chistes. Claro, te das cuenta de que hay cosas que tú les puedes contar a los amigos en el bar, pero no puedes contar a la clase. Claro, es decir, porque eso deontológicamente no está bien. Tú tienes que contar las cosas que corresponden a tu puesto de profesor y luego, eso sí, reírte con quien quieras, ¿no? Yo creo que hoy, digamos, las pautas deontológicas que se establecen en esos catálogos, ¿no?, en esa especie de, pues, las normas para los periodistas, las normas para tal, lo que intentan es decir que, bueno, por ejemplo, pues contar chismes es una cosa que todos hemos hecho alguna vez y que a lo mejor echa pimienta a una conversación, pero claro, un periodista que escribe los editoriales de un periódico no puede estar contando chismes, ¿no? O sea que yo creo que es importante entonces saber que como seres humanos en general tenemos de alguna manera unas obligaciones para buscar nuestra excelencia, pero luego, según el puesto que tenemos cada uno en la sociedad, pues tenemos también unas obligaciones especiales. No es lo mismo el hijo que tenemos nosotros que el hijo del vecino, o sea que... Y de esa deontología que viene de tadeonta, las cosas apropiadas. Lo que se debe hacer. Para un grupo se derivan unas normas y unas leyes, sí, ¿no? Y después ahí puede haber un conflicto entre la ética y eso también. Hombre, eso no es decir, en minucias a veces sí, porque claro, la ética tiene un propósito más de la excelencia y en cambio la deontología tiene como propósito la corrección, ¿no? O sea, es decir, la persona que cumple deontológicamente sus pautas es correcto en el papel que está ocupando, mientras que el ético va más allá de la corrección y lo que quiere es la excelencia. Entonces puede haber un caso en que un funcionario sea muy correcto cumpliendo su tarea, pero descuide deberes más importantes de caridad o de compasión que debería tener, ¿no? Pero me refiero al afán normativista de nuestra sociedad ahora, por ejemplo. Eso es el problema de que vivimos en sociedades hipernormalizadas, ¿no? O sea, que las autoridades se reconocen dando pautas para todo. O sea, voy a decir, por ejemplo, el sueño este de que, no sé, de que Europa debe decir el tamaño que tienen que tener los filetes, que tomemos no sé qué, la profundidad de las bolsas que llevemos en la mano. Bueno, son cosas que verdaderamente hacen la vida un poco
insoportable, ¿no? O sea, es decir, hay que darle aire a la vida, ¿no? Hay que darle aire a nuestras peticiones. Entonces, el burócrata, el funcionario cuya única pasión es normatizar todo lo que hacen los demás, en fin, yo creo que termina siendo un enemigo de la ética, no un sostén de la ética, sino un enemigo de la ética. Pero claro, por ejemplo, Nietzsche criticó el imperativo categórico de Kant diciendo que era la moral de un prusiano, ¿no? Bueno, siempre, hombre, es evidente que todas las morales concretas de los pensadores, etcétera, nacen de su contexto social. O sea, Kant no era budista. Claro, si hubiera sido budista hubiera tenido una ética diferente. O sea, no nos hagamos ilusiones, es lógico. Las éticas, de alguna manera, tienen como sustrato las culturas y las civilizaciones. En el caso occidental, el cristianismo pues es la base común de todas las éticas. O sea, no hay éticas no cristianas entre los occidentales, porque en el fondo todos compartimos de algún modo la visión cristiana, no en el detalle, pero sí en el impulso, ¿no? Entonces, tú crees que hay que ser comprensivos, digamos, incluso son necesarios los valores, ¿no? En un sentido amplio. Ahora hay una especie de exageración de la idea de valores. Los valores, lo que hay que hablar es de los motivos de las acciones, los motivos, ¿no? La ética indaga en los motivos, no los valores no son cosas hechas, cosas completas que nos ponemos el valor encima como quien se pone un casco, ¿no? Sino que yo creo que lo importante son los motivos, eso de transmitir valores, hombre, se pueden transmitir, por ejemplo, virtudes en el sentido aristotélico del término, o sea, ejemplos de vida, digamos, preguntarnos cuál es la vida deseable, ¿no? Que es un poco la pregunta de la ética. La ética no es decir qué tengo que hacer porque si no voy al infierno, sino qué vida deseo yo para que no sea un infierno en este mundo, ¿no? O sea, que ese es el asunto. Entonces, no sé, entiendo lo que son lo de los valores y la insistencia en los valores, pero a veces me parece que desvía un poco la atención, ¿no? De lo que realmente la motivación ética, que sería lo importante. Me parece que hoy en día vivimos en sociedades que confunden los dos ámbitos, el ético y el deontológico, o que los someten a una igualación, digamos, un poco totalitaria, por así decirlo, ¿no? Claro, porque porque la persona termina por ser sustituida por su cargo público. Exactamente. O sea, hay que decir que, bueno, está bien que cada uno de nosotros tenga en cuenta sus cargos o sus obligaciones familiares, etcétera, pero que eso no se sustituye a la humanidad. O sea, no somos primero padres y luego seres humanos. O sea, lo primero es nuestra humanidad y la defensa de las pautas de nuestra humanidad, que es la verdadera ética. Luego, los cargos son muy importantes, ser consciente de unas responsabilidades familiares, públicas, etcétera, es todo muy importante, pero no puede sustituir nuestra defensa de nuestra humanidad, ¿no? Y tampoco, digamos, un consenso excesivamente fuerte en torno a lo deontológico puede sustituir la experiencia ética, ¿no? Claro, porque en el fondo esa palabra es importante, la experiencia, ¿no? Por eso es importante la literatura como lecciones. Claro, porque, claro. La ética no son reglas, o sea, nadie, lo mismo que nadie aprende a nadar en seco, o sea, porque le enseñe los movimientos que hay que hacer, nadie aprende a nadar así, que echarse al agua. A vivir tampoco se aprende más que en la experiencia concreta. O sea, es decir, hasta que no has vivido en un conflicto ético no sabes lo que es la ética. Es decir, es la vida la que nos da las lecciones éticas y la que nos pone frente a los problemas éticos, no el código, ¿no? El código no es la vida, sino que la vida de alguna manera nos indica por qué debemos aspirar a ciertos códigos, claro. Pero a partir de la vida. Eso, por ejemplo, delante, digamos, del problema o el peligro, o en fin, los abusos del deseo, ¿no? Uno no puede decir, no sé, usted inhiba su deseo, sino usted tiene que... Es que tenemos que aprender a vivir con nuestras pasiones. O sea, es decir, eso es quizá un poco lo reproche más fundado, digamos, que se hace a un personaje como Kant, ¿no? O sea, claro, Kant parece que de vez en cuando uno puede prescindir de sus deseos y de sus... Por supuesto, Kant nunca dijo eso, pero da a entender que parece que, bueno, uno puede embridar con facilidad sus deseos y sus tal para cumplir unas normas. Bueno, la ética
tiene que partir de la vida y por lo tanto de que existen los deseos y que existen las pasiones. O sea, los deseos no son malos, lo que es malo es un cumplimiento de los deseos en contra de otros o en contra de pautas sociales, ¿no? Sí, en ese sentido hay una lectura crítica de Kant anti-ilustrada, digamos, muy extendida ya en Occidente, que lo censura, por así decirlo, porque algunas partes de su obra pues tienen tics, digamos, etnocéntricos o incluso se podría decir racistas, pero en fin. Kant es un hombre de su siglo, de su época, exactamente, claro. de la Europa de su siglo, y entonces, pues, en fin, tiene los errores del siglo. O sea, claro, lo mismo que hoy nosotros, sin saberlo, estamos repitiendo errores que dentro de 50 años la gente se asombrará de cómo creíamos esas cosas. Pero lo importante de Kant no es eso, sino la operación que describió. Claro, o sea, Kant está constantemente tratando de alzarse por encima de las limitaciones. Claro. Y de hecho, en ese sentido, sus anotaciones, las anotaciones que tomaba cuando una especie de diario que tenía para sus reuniones, a él le preocupaba mucho, sobre todo en los últimos años, cuando empieza a tener lo que ahora llamamos Alzheimer, ¿no? Es decir, es que lo refleja Tomás de Quincy muy bien en los últimos días de Kant. Sí. Entonces, él se da cuenta de que repite las cosas y tal, y entonces apuntaba en un cuaderno para cada una de las sesiones donde invitaba a 3 señoras y 3 señores y no sé qué, y apunta lo que habló en el hecho anterior para no repetirse y para no... Y la última anotación de ese cuaderno, que a mí sí me emociona mucho, debido también a que, pues en fin, cada vez él había tenido un sueño plácido en su vida, pero claro, poco a poco pues va teniendo las pesadillas propias de los enfermos de Alzheimer y tal, ¿no? Y entonces una de las últimas anotaciones dice: no entregarse a los pánicos de las tinieblas, que es un poco el lema ilustrado por excelencia. Totalmente. Es el lema ilustrado por excelencia. Totalmente, sí, sí. En ese sentido, digamos, la censura a Kant, de alguna manera, pone de manifiesto hasta qué punto nuestras democracias se han vuelto un poco correccionales, digamos, ¿no? Que se intenta que la democracia sea un correccional. Y sobre todo que tenemos la costumbre de corregir a los siglos anteriores. Claro. Es un poco lo de la cancelación. Este señor era malo. Bueno, y usted, Julio César, a lo mejor hoy, con las pautas que rinden en el Madrid de Almeida, pues a lo mejor era una mala persona, pero bueno, en Roma y en su época no lo podemos juzgar con las mismas pautas que juzgamos a nuestra vecina ahora. O sea que yo creo que eso es muy importante, y esa manía de que un señor del siglo XV, XVI, XVII debería haber cumplido las mismas normas que tenemos nosotros sin conocerlas. Claro. ¿No? Eso me parece que es verdaderamente... Y es además la visión antihistórica por excelencia. Claro. La mayoría de todas estas cosas de destruir monumentos, etcétera. Bueno, los monumentos, aparte de su estética, etcétera, son recuerdos de que se ha vivido de otra manera. Claro. Y eso es una de las cosas fundamentales en la maduración de una persona. Bueno, que no hemos inventado el mundo. Claro, que vuelve a ser la negación de la experiencia. Claro, es que hemos venido a un mundo ya, digamos, con mucho camino recorrido, con vicios y con virtudes, etcétera, y eso ya no lo podemos enmendar. Podemos enmendar el futuro y no repetir las cosas malas, pero lo que es absurdo es tratar de corregir el siglo XIII, que nos ha salido mal y ahora vamos a corregir el siglo XIII. Es absurdo. Claro, claro. Por eso tú dices que la ética renuncia a la sanción y a la violencia, ¿no? Es que la ética no, digamos, no es punitiva. O sea, en ese sentido, bueno, lo que algunos como Spinoza y tal han dicho, bueno, la ética es su propia recompensa y también su propio castigo. Claro. Es decir, o sea, quien entiende, yo creo que en eso el que lo vio más claramente es Dante, ¿no? En el infierno y en el purgatorio, los castigos son metáforas de los pecados. O sea, cada uno de los pecadores es castigado por su pecado, no por una cosa completamente ajena, sino porque su pecado de pronto se convierte en un destino eterno para él, y ese es el castigo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente la ética ilustra sobre lo que está mal. Entonces, si vemos lo que está mal, y ahí Sócrates ya lo dijo, a pesar de que se reían de los sofistas, si uno ve de verdad lo que está mal, no lo hace.
Si uno ve de verdad lo que está mal, lo evita, porque nosotros no buscamos el mal, ¿no? Entonces buscamos una escena, creemos que lo bueno es lo que nos conviene, pero muchas veces no sabemos lo que nos conviene, ¿no? Y la ética, digamos, se preocupa, digamos, de las buenas personas y la política de las buenas instituciones, ¿no? Claro, eso son, es decir, la ética es inaplazable y la política, en cambio, tiene sus tiempos. Claro. O sea, yo puedo decir, voy a fundar un sindicato en marzo del año que viene, pero no voy a decir, voy a ser justo en marzo del año que viene. O sea, es decir, que la ética es siempre y que nunca, es que ahora hay que hacerlas. No lo dejes para mañana. Si vas a ser ético, tienes que empezar a hacerlo ahora y además sin preocuparte de que seas tú el único ético que hay en tu contexto. No puede esa visión, por otra parte, muy espontánea que tenemos todos, decir, bueno, yo seré bueno cuando lo sean todos. No, eso no vale. Para un ético, tú tienes que buscar el bien, aunque seas el único que está buscando el bien. Pero claro, igual la política, en cambio, no vale más que colectivamente, más que socialmente. O sea, tú no puedes tener unas estupendas ideas éticas que tengas tú solo y que las impongas a los demás a martillazos, ¿no? Tienes que pedir el consenso de los otros. Has hablado de la idea del bien. La idea del bien es la gran aspiración, digamos, de la ética, pero claro, tampoco es un concepto que se puede definir de una vez por todas, porque evidentemente también depende de la experiencia y depende de la historia. De las circunstancias, claro. Spinoza decía que no hay ni bien ni mal, que hay bueno y malo, ¿no? Cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas. O sea, es muy sensato, realmente. Que a mí no me convienen. O sea, no sé, los meteoritos que caen del cielo, los terremotos, no son ni buenos ni malos. Lo que pasa es que a mí no me convienen. Entonces yo por eso digo que un terremoto es malo, porque si me coge el terremoto a lo mejor me mata. Pero no puedo decir que los terremotos vayan en contra de la justicia divina, ¿no? O sea, no, la idea esa que es un poco la antropomórfica que tienen las religiones, de que Dios se enfada y manda un terremoto y en cambio nos salva a los buenos y tal, pues esas cosas, claro, para Spinoza son supersticiones, ¿no? Es decir, no, evidentemente tenemos que precavernos de una serie de males, de malos encuentros en la vida, porque uno en la vida está constantemente haciendo encuentros con otros que no dependen de uno. Te metes en el mar, en la Concha, y te encuentras con un tiburón. El tiburón, pues, no es ni bueno ni malo. El tiburón, el hombre va a lo suyo, como todos los seres del mundo. Lo que pasa es que, claro, a ti ese encuentro no te conviene en absoluto. O sea, hay una especie como de absolutismo en la idea de bien y de mal. Claro, el bien y el mal pretende ser que algo es bueno siempre, en todas las cuestiones. Es decir, que es bueno para el tiburón y para el bañista. No, es decir, eso no existe. Hay lo bueno para unos y lo malo para otros según las circunstancias. Entonces no hay un bien y un mal absoluto. Bueno, en último término, el bien absoluto sería el todo, ¿no? El Deus sive natura, sive sustancia, sería lo más parecido al bien absoluto. Es decir, ahí todos los contrapuestos se reconcilian, ¿no? Pero eso es el único caso. Y por eso no podemos, digamos, amar a Dios, porque Dios encierra también las contradicciones de todo lo que no amamos, ¿no? Entonces, hay que amarlo, pero a ciegas. Hay que amarlo, decir, bueno, un poco como decíamos antes de la alegría, etc. Me alegro de que exista, me alegro de que sean las cosas así, pero no puedo pensar que están hechas para darme gusto a mí. O sea, ni el universo está hecho para darme gusto, ni las disposiciones divinas están hechas para protegerme, para salvarme, sino que tienen tienen una entidad propia a la cual yo tengo que acomodarme. No, el mundo no se va a acomodar a mí, soy yo el que se llega a acomodar al mundo. Y en la constelación canónica de pensadores que te han ayudado a pensar sobre la ética, pondrías, por supuesto, Spinoza, ¿no? Probablemente Spinoza siempre me ha parecido un poco bueno, en ese sentido yo comparto la idea, ¿no?, hegeliana, de que todos los pensadores hemos tenido dos filosofías, la nuestra y la de Spinoza, ¿no? Es decir, que la de Spinoza es un poco como la general, el autobús en el que todos en un momento u otro nos subimos, ¿no? Es el pensador que más útil resulta, en el fondo, yo creo, porque hay otros pensadores que pueden ser más fascinantes o que puedan cegarnos más en algunos momentos, pero uno siempre acaba volviendo a Spinoza como el más sensato, digamos, por así decirlo. Bueno, ¿no? Es curioso porque es uno de los casos biográficamente incluso dramáticos de la filosofía, porque probablemente
hay dentro de, en fin, la nómina dentro de los filósofos no siempre precisamente han sido muy virtuosos. Ha habido arrogantes, egoístas, tiránicos. Pero pocas personas más bondadosas, digamos, más queribles, ¿no?, que Spinoza, y sin embargo ha sido el filósofo más odiado. Más odiado, sí, más perseguido. Al que más se le ha odiado, incluso personas, bueno, que no debía, si lo hubieran pensado mejor no lo hubieran, pero todo el mundo lo detestaba, todo el mundo lo consideraba un ser maligno, etcétera. Es curioso. Yo creo que seguramente fue porque mantuvo una independencia radical toda su vida. Nunca se dejó comprar por nada. No hizo concesiones, no se dejó sobornar. Nunca. No se dejó sobornar. No aceptó ningún cargo, no aceptó ninguna cátedra ni nada. Cuando el rey le propuso ocupar un universitario, ¿no? No era lo que él decía. Pero claro, dijo, bueno, sí, pero en cuanto esté en la universidad ya tengo que enseñar lo que haya que enseñar en la universidad. Yo lo que quiero enseñar es lo que quiero enseñar yo. O sea, no me quiero emplear a un cargo, ¿no? Un poco el problema, defendió su ética contra la deontología de un cargo. Exactamente. Sí. Hay una reflexión que tú rescatas en el que releyéndola, me llama mucho la atención en tu diccionario filosófico, de Foucault, curiosamente de Foucault, que dice: la ética es la posibilidad de organizar una sólida estructura existencial sin ninguna relación con lo jurídico o lo autoritario. Y Foucault, que se pasó la vida buscando el poder en todas partes, de pronto se dio cuenta de que digamos, el reducto de libertad era la ética. Hacia el final de su vida, y no olvidemos que una de las cosas es que Foucault murió muy joven. No llegó a tener la edad, digamos, provecta de otros pensadores. 60 o no tanto, ni siquiera 60 años, yo creo, era más o menos por ahí, ¿no? Y según fue avanzando, iba haciéndose, digamos, más ético y menos sociológico, ¿no? O sea, la importancia que le daba al control de la virtud, a que, por ejemplo, el sexo, etcétera, había que empezar a buscar la conducta virtuosa más que la conducta deseante, simplemente, etcétera. Yo creo que todo eso es una especie de giro hacia la ética de quien había empezado, evidentemente, simplemente a partir de la sociología del poder. Que en los primeros años pues eran los... Pero es que es curioso que la sociología del poder le llevó como, digamos, a un callejón sin salida, por así decirlo, ¿no? Bueno, es que es en el fondo un muro que no permite crecer al hombre más que... Es decir, la sociología del poder permite crecer hasta el muro, pero ya no más. Mientras que la ética nos deja un cierto vértigo de infinitud, ¿no? Y también Foucault entonces termina una especie como de identificación entre la vida ética y la vida estética, entonces la vida como obra de arte nietzscheana, ¿no? Sí, él era un esteta, un escritor, hay un regodeo en su prosa, etcétera, que evidentemente indica que no era simplemente un señor que estaba dando un parte médico, sino que estaba de alguna forma haciendo una organización literaria, etcétera, ¿no? Y es un personaje muy fascinante porque era contradictorio, porque, en fin, muchos intentamos seguir sus meandros con más o menos éxito porque era una personalidad fascinante. Yo recuerdo que, bueno, verdaderamente el impacto que tenía Foucault sobre los jóvenes de aquella época, los jóvenes que le conocimos en París y tal. Un magnetismo, ¿no? Un magnetismo, era un hombre carismático absolutamente. Quizá demasiado consciente de que era carismático. Claro, se escuchaba mucho, sí. Porque es muy difícil ser carismático y no darse cuenta. Y él era carismático dándose cuenta. Pero, en fin, no se le puede seguir, ni mucho menos al pie de la letra, como una época que había que seguirle como si fuera la Biblia, pero está lleno de destellos fundamentales, ¿no? Inspiradores. Quisiera terminar con dos cosas que en el fondo están muy relacionadas. Es una cosa que me irrita muchísimo, por decirlo suavemente, que es esta especie de nueva fe determinista con respecto a la genética, ¿no? Bueno, está muy de moda ahora. Eso es una de esas enfermedades
razonable. Claro, ya empezamos ahora, todo tiene que ser neuro. Es decir, neuroética, neuropolítica, neurosociología. Bueno, es decir, es una cosa que pasará como cualquier moda. Claro. Pero ¿no te parece que en el fondo, aunque fuera cierto que estamos predeterminados genéticamente, eso no resuelve nada? Bueno, es que yo he tenido amplias discusiones con mi amigo Arcadi Espada sobre eso, ¿no? Porque Arcadi es de estos que, en fin, que ya creen que con la determinación se ha resuelto el problema, ¿no? Si es una forma de hablar. O sea, la determinación es una forma de hablar, como la libertad es una forma de hablar. Pero seguimos teniendo los mismos problemas a la hora de decidir, a la hora de tomar decisiones. El determinismo está en los sofistas griegos. Es decir, los sofistas eran perfectamente conscientes de que había un pensamiento determinista y materialista, bueno, Demócrito y todos los demás. O sea que... No, yo creo que eso, en fin, son aportaciones interesantes de las neurociencias, pues pueden aportar datos importantes, pero no sustituir la reflexión moral, porque es que la reflexión moral va por otro lado. Es decir, que es que no está discutiendo el hecho de si genéticamente tenemos unas disposiciones u otras, sino simplemente lo que estás enfocando cómo va a ser la vida. O sea, el cómo sí de la libertad, eso es fundamental. O sea, es decir, a nadie le dice, bueno, como usted está determinado, haga lo que le da la gana, ¿no? Porque es que eso me deja delante del mismo problema. Tengo que buscar mi camino. O sea, que eso está fuera de la ética por las mismas razones que lo está la religión, la fe, ¿no? Por supuesto, ¿verdad? Claro. Hay Montaigne, que tenía de estos golpes estupendos, un momento hablando precisamente sí, de los científicos y de la idea del determinismo, y decía, moi les savants, je les aime bien, mais je ne les adore pas. Que me parece que es me gustan mucho, me interesan, pero no les adoro.